alegría! Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta en Canal 4 y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 28 de julio del año 2022. Flor, y ayer la Alianza Nacional por Panamá, que conformada por la Gran Alianza Nacional por Panamá, conformada por los sectores básicamente empresariales, productivos, agricultores, etcétera, asociaciones de productores, se pronunció advirtiendo que desconocerá los acuerdos a que se llegue en la mesa única de diálogo si ellos no son considerados para sentarse en esa mesa de discusión. Y esto en una carta que le enviaron, le hicieron llegar a Monseñor José Domingo Ulloa como cabeza visible de la Iglesia Católica, que funge como facilitadora de esta mesa única de diálogo. Eso hay que ver qué resultados tiene en la práctica, porque ya se han acordado y ya el gobierno ha emitido decretos ejecutivos que tienen que ver con como lo acordado, de manera que tampoco se puede desconocer lo que ya está plasmado incluso en decretos publicados en la Gaceta Oficial, porque eso sería simplemente una conducta de insubordinación ante la autoridad. Digamos que otra conducta de insubordinación. Otra conducta de insubordinación ante la autoridad. Entonces, Monseñor, lo que motivó esta carta, esta misiva de parte de la Gran Alianza Nacional por Panamá, fue el que Monseñor recordara, porque realmente recordó, porque ya lo había planteado la Iglesia a través de un comunicado, el comunicado número 2 del 16 de julio, que la participación del sector productivo, empresarial, etcétera, era en la segunda etapa de este proceso de mesa de diálogo. Entonces lo que hizo Monseñor fue reiterar lo mismo. Sin embargo, el sector productivo, el sector de empresarial, el sector de comerciantes, insiste en que deben estar sentados en la primera etapa. Entonces, ahí hay una... Bueno, pero ya viste que Saúl Méndez le dijo al presidente Cortizo quién puede estar sentado y quién no. Sí, bueno, eso a mí me llama la atención poderosamente porque ¿te acuerdas cuando el gobierno convocó inicialmente a la mesa de diálogo en la Ciudad del Saber? Que llamó a todos y él no quiso ir. Él no quiso ir alegando que esa era una mesa de yo con yo. Ahora la mesa de Coclé se ha convertido en una mesa de yo con yo, en virtud ahora de la posición de los que están ahí sentados. Entonces, realmente, por eso reitero, a mí me pareció muy creativa la campaña no me acuerdo, creo que es CONEP, de CONEP o del Sindicato Industriales, no recuerdo bien, que dice Panamá con todas sus letras. Creo que o sea, CONEP. Un diálogo nacional no puede excluir a determinados actores porque todos hacemos parte de este país y nadie puede ser desconocido. Así como se reconoce la participación de los sectores sociales que protestaron, que son los que básicamente están sentados en esa mesa que en su primera etapa, tal como lo manifestó la Iglesia Católica en su rol de facilitadora, tenía el propósito de atender de manera urgente las protestas que estaban causando daños colaterales, perjudicando derechos fundamentales de toda la población. El propósito de la primera etapa era quitar esa presión de la olla, digámoslo así, y para una segunda etapa entonces diseñar entre todos un Panamá más justo y equitativo, es el término que utiliza la Iglesia. Entonces, realmente que el señor Méndez le falta el respeto al presidente, porque eso para mí es una falta de respeto. Pero es un respeto más que al presidente a la institucionalidad. A la institucionalidad, sí, por eso no al presidente Laurentino Cortizo, a lo que representa el presidente de la República, así es, el primer mandatario de la nación. Es decir, el que recibe un mandato para ejecutarlo. Sí, pero eso también te demuestra. Entonces, uno puede discrepar, pero uno debe hacerlo con respeto, respetuosamente, no de esa manera altisonante. Cuando uno deja que causa vacíos, rechazo, Flor. Cuando uno deja vacíos en el liderazgo, los llena otro. No, eso no hay duda. Eso es lo que ha pasado en toda la región. Eso no hay duda. Por eso pienso que es importante que retome el liderazgo del presidente. Hay muchísimos, ayer hablaba con una pequeña empresaria que está a punto de quebrar, dice no aguanto una semana más, Sí, ni no, una, no, me toca quebrar.
Flor, Están perdiendo plata todos los días y no todo el mundo puede pues porque ya asumir esa pérdida. nos los dijo aquí, nos los confirmó aquí, ya lo habíamos dicho la presidenta de APEDE, que por cierto, después que se manifestó aquí, le fueron y le montaron un piqueteo ahí enfrente de la sede de APEDE, el Suntrax. Lo dijo, lo ratificó, el 89% del empleo que produce o que genera el sector privado lo genera la mediana, pequeña y microempresa. No son empresarios multimillonarios, son empresarios como la que está refiriendo Flor, que no resiste y tiene que quebrar. ¿Y qué pasa cuando quiero un empresario de estos, pequeños, medianos o microempresarios? Pues que gente queda desempleada, Claro, agravando la situación social. Si la pandemia los golpeó, esto es la estocada final. Y también yo creo que los manifestantes no entienden que no todos los empresarios son multimillonarios, dueños de Panamá completo. Aquí hay 89% de la economía tú lo decías ayer y lo dijo también Elisa Suárez. Correcto. 89% de la economía la proveen los micro, pequeños y medianos empresarios de este país. E igual la producción agropecuaria. Los parámetros deben ser muy similares. O sea, el pequeño agricultor, el pequeño productor agropecuario es el sustento de nuestro campo y ha sido desatendido durante muchos años, y en eso es que hay que enfocar los esfuerzos. Sí. ¿No? Yo sí quiero recordar y recalcar, y lo haré todos los días que puedo, son hoy 15 días de la promesa de dar instrucciones para bajar la planilla, lo cual no es lo mismo que vamos a bajar la planilla. No hay un solo movimiento al respecto. He hablado con directores de varias instituciones, no les ha llegado la instrucción famosa esta, y eso demuestra que si no le damos seguimiento a las cosas, no se van a dar. Así que es importante que la ciudadanía le dé seguimiento a esos 10 puntos de austeridad, que evidentemente no convencieron a la ciudadanía porque la ciudadanía siguió protestando. Pero si no le damos seguimiento al menos a esos 10 puntos, no van a ocurrir. Y el primero era el más importante y significativo de todos, pese a que no era lo suficientemente representativo de lo que ha aumentado la planilla, porque la planilla ha aumentado 30.7% en los últimos 4 años y ahora se habla de la reducción del 10%. 15 días hoy y no ha pasado absolutamente nada. Eso es pura y dura falta de voluntad, porque cuando anunciaron la derogación de la ley de incentivos fiscales, exactamente en 5 días se tuvo el decreto por parte del gabinete para derogar la cuestión. Así que cuando se quiere, se puede. Las cosas se pueden resolver con un plumazo. Es solamente cuestión de voluntad. Hay que entender también que esa es una de las medidas. La medida, hoy hay una nota en el diario de la prensa, por cierto, un análisis sobre esa medida. Y la medida comenzó porque sí ha habido una instrucción de no reemplazar las vacantes. Eso, por supuesto, que ayuda, pero dista mucho de lograr cumplir una meta como el 10% de reducción de la planilla. Ahora que estaba en Telemetro el expresidente Martín Torrijos, me acordé que durante su administración, Flor, se adoptó la ley de responsabilidad fiscal, que entre otras cosas tenía una meta establecida de reducir la planilla a los niveles del inicio de la administración anterior a la del presidente Torrijos, Correcto, es decir, a la administración de la señora Mireya Moscoso. Muy bien. Y lo lograron durante los 5 años, porque eso es un proceso que no dura de la noche a la mañana ni se hace de un plumazo. De un plumazo puedes dar la orden, pero eso es un proceso. Yo he estado cavilando sobre eso y no sé por qué tengo la sensación que, recordemos que esa fue la última administración del PRD en el gobierno antes de la actual de Laurentino Cortizo. No sé por qué tengo la sospecha de que algunos de los consejeros políticos de la actual administración le pusieron como ejemplo de lo que no se debe hacer esa reducción de planilla, y porque considerarán seguramente que eso fue lo que los llevó a estar alejados del poder durante 10 años. Y entonces dijeron, vamos a aplicar la tesis contraria, vamos a inflar la planilla con nuestros copartidarios. Y también les ha salido mal, si fue así el análisis político que hicieron. No sé si fue así o si solo fue así. No. Puede ser uno de los tantos elementos. Puede ser uno de los tantos elementos. Otra cosa que mencionó el expresidente Torrijos que me parece muy interesante es algo que hasta ahora no se ha tocado, y es la asamblea.
uno de los detonantes de esta crisis, de este estallido social, fue sin duda alguna los abusos permanentes durante este periodo. No, y los anteriores. Sí, pero especialmente durante este periodo con la creación de nuevos corregimientos para motivaciones políticas, con el aumento desaforado de las planillas de la Asamblea, el aumento desaforado del presupuesto de la Asamblea. Y el Macallan. Esa fue la gota de agua que derramó el vaso, ¿no? Entonces ahí hay que enfocarse. Por eso es que hay sectores que están pidiendo también participar en la mesa del diálogo en la etapa en que se discuta el tema de las medidas anticorrupción, que es en esta primera etapa. Está de séptimo en la agenda, pero está. Entonces, yo quiero saber qué va a decir el señor Saúl Méndez, que parece que es el factor, así como Vinicio Robinson es el factor de poder en el país, parece que en la mesa de diálogo el factor de poder es el señor Saúl Méndez, sobre esa solicitud válida, legítima y atendible de sentarse en esta primera etapa, cuando lleguen al punto de la lucha contra la corrupción, que les costó trabajo a los estudiantes que se pararon de la mesa, incluirlo, que los sectores que están involucrados y han estado involucrados en esa lucha durante más de 20, 25 años, sean escuchados. ¿Tú sabes qué me quedó sonando de esa entrevista ayer? Me quedé pensando en eso todo el día. Ellos habían hablado directamente y puntualmente con estas palabras, amenazas. Y ayer dijeron que no eran precisamente amenazas. ¿Qué habrá cambiado esa frase, que es bastante directa y clara, a decir que no las hubo, literalmente? ¿Más amenazas? Pudiera ser que ellos dijeron que les pidieron que no fueran a los medios de comunicación. Sí, pero eso no es una amenaza. Una vez que tomaron la decisión. No, pero quién sabe cómo se lo habrán dicho, Flor, porque es que... No, por supuesto, pero lo que te digo es ayer negaron las amenazas que primero habían aceptado y eso me hace un poco de ruido. Sí, claro. No sé si es un tema de temor a represalias, un tema de seguridad, pero deberíamos estar pendientes de eso porque... Pero si varios actores en esa mesa se atreven a amenazar al presidente de la República. ¿Cómo no van a atreverse a amenazar a unos peladitos? Por favor. Por favor. Sí, no, es que no digo que no las hubiera habido, lo que digo es que me hace ruido que las hubieran negado después de haberlas aceptado y denunciado públicamente con esa palabra, amenazas. Entonces, a mí me hizo ruido. Bueno. Hablando de temas más distintos, digamos, cambiando de tema, la postulación de Zulay Rodríguez también estaba en el noticiero hoy, decía que no se iba a salir del PRD. Y que simplemente pensaba que el camino más factible para ella lograr sus aspiraciones era por la libre postulación. No sé cómo lo viste tú. Sí, evidentemente ella tomó la decisión, había anunciado que iba a analizar esa posibilidad, tomó la decisión ayer, fue al Tribunal Electoral, entiendo que presentó la documentación para aspirar por la libre postulación a la presidencia de la República. Lo que no me quedó muy claro de la entrevista en el noticiero de Telemetro es porque ella dijo que no va a aspirar a la diputación por el PRD, pero no lo descartó por la libre postulación. Lo que no estoy claro es si se puede aspirar a ser diputada y presidenta al mismo tiempo. Tengo que revisar, igual que dijo Zulay, voy a consultar el código electoral. Pero en teoría sí se puede, ¿no? Yo entendía que sí. En las elecciones pasadas se podía. Yo no sé si en las reformas no he estudiado el punto, tengo que estudiarlo, si se puede correr para 2 cargos de elección popular. Pero bueno, ella se suma a la larga lista, creo que van como 33 personas que aspiran a... 37. Sí, 37, no sé, eso va a aumentar de aquí al 31 de julio. Quedan solo 3, para que estemos claros, reiteramos, haciendo docencia, ahí sí conocemos la limitación. Solo los 3 que más firmas obtengan y presenten válidas ante el Tribunal Electoral de aquí al 31 de diciembre del año 2023 son los que van a estar en la papeleta como candidatos por la libre postulación. ¿Y los 3 más conocidos son, entre ellos está Zulay? No, conocidos hay, o sea, Francisco Carreira es conocido, Eduardo Quirós es conocido, Dimitri Flores es conocido, no sé quiénes más vayan a postularse, está pendiente de si toma o no toma la decisión, que aquí también nos dijo que estaba pensándolo la exdiputada Kathleen Levy, es decir, ahí todavía de aquí al 31 de julio, ahí,
Ah, sí, eso es ¿El domingo? el ¿El domingo? lunes. No, domingo. ¿Domingo? Bueno, A ver. o lunes. Domingo. El lunes 31 de julio. Es el día que vence el... Ah, domingo 31. Es que no Sí, hace perdón. caso, es que Domingo es más 31. terco que una No, mula, hombre. Domingo 31. ¡Oh! No hagas un issue de eso. No, vale la No, pena. nada más dije que eras terco. Domingo 31 pues, se vence el plazo. Así que ya el lunes sabremos quiénes sí están en esa lista de aspirar a conseguir las firmas para ser candidatos por la libre postulación. Es correcto. Así que vámonos a un cambio, ya volvemos y tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio, Marco Ameglio, ex candidato presidencial por la libre postulación, ex panameñista. Yo sí quisiera empezar preguntando, vamos a hablar del tema del video que sacó ayer, antes de ayer, pero a mí me gustaría saber su opinión de las personas de los partidos que sin tener que renunciar a los partidos están candidatizándose por la libre postulación. De los candidatos, dicen, Ajá. no de los partidos. De los partidos, de los candidatos, sí. Bueno, la ley lo permite, Porque primeramente. usted renunció al panameñismo Sí. y entonces corrió por la libre. Pero digo, una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. correcto, lo moral, etcétera. Así digo, por eso comienzo. La ley lo permite, ¿no? Igual que como ¿qué opino de que personas que están inscritas en un partido puedan firmar? Y eso es muy distinto, pero también podría considerarse, y fue un tema de discusión en un momento en la Asamblea. Yo pienso que en muchos países las primarias que escogen a los candidatos ya no exigen ni que esté inscrito en el partido, ni participan nada más los que son inscritos en el partido. Es decir, de esa manera el partido mide su potencial electoral abiertamente, porque los que van a participar estarán en una elección general en la que votan todos. Y es como ya una tendencia internacional que las primarias ya no son solamente para los miembros de los partidos. Dentro de ese contexto, podría verse que se justificó que hicieran en ese sentido en la ley electoral posible que esto ocurriera, ¿no? Yo creo que ya es cuestión de cada cual sus principios, su moral o su valor con respecto a este tema de lo que tiene en aspiración, ¿no? Pero la ley lo permite, es lo que quiero señalar. No, más. lo sabemos, era saber su opinión. Marco, Mi opinión, yo le respeto a cada cual, es una cuestión de estrategia, honestamente. Para mí es irrelevante, para mí lo más importante de un candidato es su propuesta, es lo que representa, es lo que es su compromiso con el país. Y lo demás es cuestión de forma. Cada vez los partidos representan menos, sobre todo cuando están cuestionados. Que si tú no te sientes a gusto en un partido, como yo hice, lo correcto, como cuando no te sientes a gusto en una empresa, como cuando no te sientes a gusto en una relación, es que, como quien dice, partas o rompas palito, yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Pero cada persona y su circunstancia. En eso, pues, bueno, yo creo que los electores decidirán, y los que firman sobre todo, ¿no? Marco, circuló en redes y en grupos de chat un video con un mensaje suyo sobre la crisis actual, el estallido social, las causas, y también sugiriendo una serie de vías de entendimiento. Usted fue político, usted también es empresario. Bueno, uno nunca deja de ser político, ¿no? Eso como, bueno, sí, no, pero me refiero a miembro de partido político. Los tigres vegetarianos político. No existen. Correcto. Bueno, fue miembro de un partido político, es empresario, conoce los dos sectores, por así decirlo, tanto el sector de la gestión política como el sector de la gestión empresarial. Entonces quisiéramos conocer su opinión sobre qué debe hacerse, qué debe hacerse, cómo tomar el cuerno por los cachos, como se dice en buen panameño. En Panamá hay un deporte de descalificar a todo el mundo, etcétera. Yo, tratando de separarme por encima, y por ejemplo, cada medio de comunicación o programa tiene ahora muchas redes sociales, y ahí eso es un desbordamiento, sobre todo de aquellos que participan con no buenas intenciones y detrás de nombres falsos, etcétera. Y uno
uno empieza a decir esto qué es lo que le aporta al país y uno tiene como persona que ha hecho una vida para bien o para mal, como lo opinen los demás, yo creo que aportando y participando de esto, yo siento que me duele lo que está pasando, pero veo que es muy fácil, honestamente, y por eso antes de ese video hice un escrito que parecía una carta al presidente, porque yo pretendí también, como muchos saben, ser aspirante, o fui aspirante, mejor dicho, no pretendí, porque sí pasé entre los 3 candidatos que recogimos firmas en el periodo anterior. Hice una propuesta y formulé el desgastamiento del sistema político. En cierta buena forma no había que ser un clarividente para ver que cualquier cosa en Panamá podía... Estábamos a un tris de que esto que estamos viviendo pasara. Eso lo sabíamos, lo decíamos. Y es cuestión de decir, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, ¿qué hacen los actores políticos primeramente? Que son los que tienen la primera obligación de hacer algo. Y bueno, el pueblo tomó su decisión en Panamá y ahora ya se están alineando de nuevo. La política para muchos es cuestión de figurar, de figurita. Uno ve los discursos de bravuconear, hablar de leche. Ustedes se oyeron, ¿cuántas veces oyeron al presidente alardear de que aquí a partir del tal fecha es Nito Cortizo? Él hablaba en tercera persona. Sí. Él trataba de proyectar que era una persona de autoridad, que era una persona aplomada, que él iba a decidir, que él iba a mandar. Y sí es cierto, pero lo que está decidiendo es no hacer nada. Y eso es lo que nos preocupa ante una circunstancia en la que hay mucho que hacer y no todo recae en una mesa de diálogo. Aquí hay cuestión, y por eso le puse al video el título de voluntad y un escrito que hice que hablaba de la voluntad, el tema de la corrupción, el tema del alto costo del gobierno que solo creció. Es como un insulto a lo que pasaba en el mundo, mientras el gobierno, los principales funcionarios cobraban hasta viáticos sin moverse de su casa porque estuvieron hasta encerrados en algún momento como el resto del país. Y no, uno ve una indolencia y una falta de solidaridad, que es la primera característica que debe tener un buen político, un dirigente con su pueblo, una desconexión que yo... Por eso digo, hablo en ese video, Guido y Flor, de voluntad, porque aquí estamos todos enfocados en la distracción de este tema del diálogo, ¿verdad? Y lo que está pasando, que es honestamente vergonzoso y no le veo un final feliz, simple y sencillamente, porque de nuevo no hay voluntad. Hay una persona que sabemos que no va a tener ninguna voluntad en que eso llegue a nada. Eso lo sabemos, pero es que aquí tiene que haber un director de orquesta, puede haber un violín desafinado, pero hay un director de orquesta. Y para eso se elige un presidente de la República. Si me preguntas para qué quería ser presidente, sí, para mandar, tomar decisiones, dirigir el país. Y el que quiere ser capitán de un barco y no puede manejarlo cuando hay mal viento y cuando hay el mar picado y cree que la navegación es cuestión de navegar en un mar que le llaman plato y sin olas, está equivocado. La política, el gobernar es un poco enfrentar tormentas, ¿no? Y es ahí donde se prueba el líder. Yo me pregunto si los electores, cuando ven y dicen, ay, que este fulano me gusta, o que este habla bien, o que este es puro, mira, no tiene experiencia, si sabrán o estarán pensando en toda la característica que tiene que tener un líder, como el que contrata a un gerente para una empresa. Tiene que tener ese mando, esa vocación de tomar decisiones. Y yo creo que eso nos falta mucho, y pienso principalmente que es por falta de voluntad, Guido. Y es mentira que aquí lo principal no depende de la mesa del diálogo para haber desactivado esto. El descontrol que hubo de las calles, se perdió el control. ¿Existe o no existe constitución? ¿Existe o no existen leyes en este país? ¿Existe o no el orden, ley, orden, constitución? Todo eso quedó a un lado. ¿Quiénes son los que tienen que implementar el cumplimiento de la ley? Discrepancias, fantástico que las tengamos, es bueno. ¿Sabes una cosa que yo creo que le hace falta a este país? Pero en buena forma. Un debate ideológico. Por primera vez veo a una izquierda que se atreve a decir, este señor se atrevió a decir un poco incómodo, creo que era un programa en que estaba Tenógenes, no estoy seguro. No, ¿cuál es su ideología? Mi ideología en el marco de ¿qué? ¿De izquierda o derecha? ¿O centro? Yo no soy ultraderecha, yo creo
mucho en la necesidad de que sobre todo en países como los nuestros, de que los gobiernos tienen que atender necesidades y responder al pueblo en lo principal, que como el gran padre de familia que provee a su familia, tiene que ser el Estado. Yo no veo, pero yo creo mucho en la iniciativa privada y yo creo sin duda en el capital. Lo que mueve la economía es el capital. Por ahí circula mucho un video de Margaret Thatcher recordándole al pueblo en Inglaterra que si creen que el Estado tiene dinero, no, el Estado tiene dinero, el dinero que ustedes tengan, ustedes los ciudadanos, porque el Estado, yo, dependo de sacarle dinero a ustedes. ¿O de dónde viene el dinero del Estado? Viene de dos fuentes. Viene del recurso de la actividad económica y de las empresas, de los ciudadanos, y viene de los préstamos que al final también terminan pagando los ciudadanos. Entonces, no nos hagamos la ilusión de que el dinero es nuestro. Y quien llega al poder llega para administrar el dinero de los ciudadanos. ¿Y usted por qué estaba tan callado todo este tiempo? Porque soy empresario, porque he estado como todo el mundo enterrado aquí entre una parte de terror que vivimos 4, 5, 6. Aquí nos impusieron 7 meses de encierro, Flor. Increíble, ¿no? Cuando uno mira atrás que pensábamos que el mundo se iba a acabar. A mí me preguntaban qué iba a hacer y bueno, lo primero que quiero hacer es sobrevivir porque nos dicen que nos vamos a morir. No nos olvidemos de que parte de estos 3 años han sido sometidos a un régimen de estrés y de condiciones. Por el otro lado, yo sí soy presidente y proveo para empresas que mi principal propósito era lograr su supervivencia, los puestos de empleo. El principal objetivo en un momento dado fue pensar hasta que podíamos quebrar, que íbamos a cerrar. El que no funciona, el que no factura, el que no provee para sus empleados termina teniendo que cerrar. Han cerrado empresas, muchas empresas han cerrado. Ha sido un drama y algo que nos duele mucho. Se hace un conteo, yo creo que la Contraloría, que entre otras cosas que debiera informarnos, tiene una dirección de estadística y censo, lleva esta información. Fácilmente 250,000 de panameños todavía hoy no han recuperado su empleo. ¿En qué estábamos? La mayoría, como el resto de los panameños, sobreviviendo, tratando de liderar las cosas en las que tengo un compromiso, no en las que soy un aspirante, en las que tengo un compromiso formal y real, porque yo no soy médico, yo no soy abogado, soy empresario. Mire, usted y me ha tocado en estar al frente de eso. En la campaña usted denunció que no hubo una alianza con los independientes por un tema de egos. Sí, bueno, y creo que hice una invitación pública, un debate nacional, en un foro con todas las cámaras, enfrente del último debate, el 10 de abril. Sí. El 10 de abril, no, en el debate, el último de los 3 debates. También lo hizo en una conferencia de prensa, recuerdo, sí, hablando de que por el ego de los demás candidatos. Pero usted era el que menos firmas tenía, en realidad. Pero esto no se trataba de firmas, se trataba de hacer una alianza. ¿Y usted estaba dispuesto a declinar? Pero ¿cómo vas a preguntar una cosa como esa? Es obvio que plantear una alianza, y ojo, que dije sin ninguna precondición, no es que una alianza con... Fíjate que la única que fue, anécdota, la única que fue Ana Matilde. Y lo primero que me dice, pero ¿qué vamos a hacer? Y bueno, lo primero es entender que necesitamos unirnos. Vamos a poner, nadie tiene, esto no está escrito un guión, escribamos el guión. Yo lo que estoy viendo es la lógica de que hay que presentarle al país una sola candidatura. El haber querido hacerlo en alguna manera hasta me desinfló al final porque significaba una especie de renuncia, que es lo que me faltó en mi guión terminar haciendo antes y no someterme a un conteo inútil. Yo creo que la candidatura independiente es como dijo mi amigo Roberto Brenes hace 2 días en un artículo que escribió, creo que en el diario La Prensa, que se llama como Pelea en el Titanic o algo así, y en una parte que se refiere a lo que viene por delante de este escenario difícil que tiene el país, y se refiere al torneo electoral, dice, es un camino de trampa, es un camino encerrado. Si tú me preguntas a mí, por supuesto que lo es, y yo he estado ahí. Yo caminé esa ruta y es un camino hecho para más bien bloquear las aspiraciones de los que quieren cuestionar el sistema desde afuera y cambiarlo desde afuera para que se desgasten y en vez de convertirse en una válvula de escape, es un proceso que inhabilita la posibilidad logística, económica, financiera
de estructurar una campaña presidencial que tenga la posibilidad y el potencial realmente de triunfar. ¿Y usted va en esta vuelta de vuelta? Está muy claro que se puede lograr excepcionalmente en la Asamblea para representantes y para alcaldes, porque habrán excepciones. Pero para la presidencia de la República es un solo cargo. Ahí no hay medio cociente, ni hay residuo de presidente, es un solo puesto. Entonces, la realidad... Hay presidentes que son un residuo, pero no hay residuo para presidente. Sí, no hay residuo para ¿Pero presidente. usted va de vuelta en esta vuelta? Yo no estoy pensando en eso en este momento, Pero a pesar de que... quedan 3 días y ya para pensarlo, Bueno, quedan 3 días para el que cree en esa trampa que yo conozco. Como entonces no dicen va, que el pues. ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. La Asamblea, los partidos políticos, los poderes constituidos en este país no han habilitado la ruta independiente de la manera, y con todo respeto a las aspiraciones en los que están presentándose, y mi mejor deseo a todo el mundo, porque no estoy queriendo hablar en contra del esfuerzo y de la voluntad que van a desplazar los que aspiren, pero creo sinceramente que ese camino es una trampa para bloquearle el camino a quienes puedan cuestionar y en un momento dado desbancar a los partidos y a los poderes tradicionales. Yo vengo de un partido político, viví en un partido político cuando no había otra ruta, cuando al contrario no había ninguna razón de vergüenza, a nadie se le ocurría que es que tú estás en los partidos o es que los partidos son culpables, igual que en la Asamblea. Yo no me podía imaginar. ¿Y usted ve hoy mejor al panameñismo que cuando usted se salió? Que si lo veo mejor. No lo veo mejor en absoluto, no lo veo mejor. Las cosas que los partidos políticos, incluyendo ese partido, el panameñista, que tienen que demostrar el desprendimiento, el sacrificio, que ante las circunstancias que vive el país se tienen que demostrar. Hombre, hay excepciones individualmente de los partidos políticos, hay gente muy afanada a participar, a darle lo mejor al país. Y yo no estoy en contra de los partidos políticos como demócrata, porque soy demócrata. Creo en la necesidad de partidos políticos y son el vehículo ideal. Y lamentablemente en el sistema legal panameño, que no han querido realmente permitir que la ruta independiente, y la viví, todavía estoy hoy con una serie de ridículas citaciones y llamamientos a juicios por una serie de cosas que no... Por ejemplo, cuando se acuerdan el cuento de los muertos y los niños, los menores de edad, ¿quién andaba buscando eso? Para eso ibas con la firma del Tribunal Electoral, para que te la filtrara, y la filtraban unos muchachos de 6º año, de 18 años de edad, algunos ni siquiera tenían mayor edad, que habían contratado de una manera tan ridícula. Cuando alguien supervisaba cómo estaban revisando la firma, parecía un juego de niños, honestamente. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿es esto serio? No era un mecanismo serio, no tenía ninguna intención seria, ni la Asamblea, ni los partidos políticos, y por supuesto tengo que cuestionar, al final de cuentas, al Tribunal Electoral, que nunca puso el empeño para que eso fuera una ruta seria, y hoy día no es un camino, es una ruta de arena movediza. Para llegar a la presidencia, si esto fuera un derby, una carrera de caballos, se necesitan caballos de 4 patas. Ya los independientes le están dando la ruta de los caballos de 3 patas. Yo quería hablar de los caballos justamente, porque en la campaña se le señaló varias veces por coquetear con Rómulo Rux. ¿Coquetear? No, políticamente hablando. No. Mi pregunta es si ha pensado en inscribirse en CD, si ya lo hizo o si ha pensado en hacerlo, o en apoyar a Rómulo Rux, porque era como el candidato con el que más coincidencias tenía en la campaña, por decirlo de alguna manera. Es importante en una competencia que no todo el mundo se lleve mal, incluso aunque tengamos, te voy a decir, aquí hay una persona que, ¿qué distancia hay entre oír a alguien de izquierda? ¿Cuántos se jactan, los que son de izquierda y los que no lo somos, en compartir videos del expresidente Mujica? ¿Y cuántos hemos visto a Michelle Bachelet? ¿Alguien la ha visto en poses de grosería y respetando la majestad de la ley, de la Constitución, de los cargos? Ustedes hablaban algo de antes. Entonces, ¿tiene que ser así? ¿Esa es la ruta? Yo no creo. Yo creo que primero vivimos en un país chico en que nos conocemos. Y sí, uno tiene relaciones, amistades, puedes tener, pero como decía un refrán famoso, una vaina es una vaina, otra vaina es otra vaina. A la hora de plantear nuestros propios principios, nuestras propuestas, nuestro proyecto de país, ahí es donde nos distanciamos, ¿no? Que haya comunicación, como igual después cuando quien gane
debe tener algún trato de respeto para poderse acercar de manera sincera al país, a sus oponentes, a invitarlos. La democracia es una ciencia civilizada, la inventaron los seres humanos civilizados, no la inventaron los hombres de la caverna, ¿no? Y aunque se malentiende el diálogo, a veces la comunicación y el buen trato, yo creo que más cosas se consiguen por esa vía que confrontándonos, que rompiendo la discusión, que diciendo este no entra, aquí estamos todos nosotros, los otros es muy tarde, cerrando puertas. Así no se resuelven los problemas. Y lo que estamos viviendo en Panamá, valga decirlo, Flor, depende mucho de que nosotros tengamos la capacidad del más alto nivel hacia abajo, de poder mantener un diálogo de respeto, de comunicación, de entender nuestras necesidades, la realidad del país, del pueblo. Aquí sí hay, como dijo el periodista de CNN, Fernando del Rincón, una legítima protesta y 100% la comprendo y la respaldo. En eso, que no haya ninguna duda, el discurso de ciertos sectores, no sé si decirle la izquierda o no, porque a veces no parecen ni siquiera, no es un tema de izquierda o derecha, es un tema de actitud, ¿verdad? De decir, los ricos contra los pobres. ¿Qué país puede vivir sin ricos? ¿Realmente queremos un país sin ricos? Los panameños quieren un país sin empresarios, sin empresas fuertes. Yo estoy seguro que si ese fuera el camino, la persona que pregona eso no hubiera tenido el resultado electoral que tuvo. Y lo más cuestionable, porque a diferencia de mi persona, yo no tenía el respaldo del recurso de sindicatos ni de partido político, es cómo se consumió un subsidio electoral millonario, ¿verdad? Y recursos de una organización que no sé cuántos cientos de miles tiene de militantes, y al final de cuentas te quedas pensando, ¿será que los propios miembros de esa organización ni siquiera creen en él? Bueno, si ves el resultado, tienes que convencerte que ese discurso ni siquiera convence a los propios, a sus pares, a sus colegas. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino tiene que ser un camino de respeto, de diálogo, de comunicación y de no descalificación, porque por cada descalificación que hace una persona, yo podría hacer lo mismo. Si él no dice, tú eres un explotador, yo te puedo decir, y tú también eres un explotador. ¿Cuándo fue que trabajaste? ¿Cuándo fue que te pusiste, que no fuera para una foto, un casco y unas botas y fuiste a pegar un bloque? ¿Cuándo fue que no viviste de esa organización? ¿De dónde provienen tus ingresos? ¿Con qué pagas la cuenta de luz? Yo me pregunto, ¿con qué recurso tú vives? ¿Cuándo fue que hubo un cambio en la directiva? Tú que atentas y quieres competir con el sistema democrático, vives dentro de una organización dentro de la cual hay claramente una dictadura. ¿Cuándo hubo renovación, relevo? Entonces yo me pregunto, ¿podemos descalificarnos? ¿Sí? Mira cómo lo estoy empezando a hacer y ojalá que Aquí falta un debate, en Panamá falta un debate, pero un debate en donde no nos descalifiquemos, por Dios. Un debate donde entendamos que esto no es uno contra otro y que no es ahogarnos entre nosotros. Un debate en el que entendamos que se resuelve no cerrando en las calles. A mí me dijeron, tú no protestaste, tú no fuiste civilista. Y sí que lo fui, pero ¿sabe cuál era el propósito? Esta tarde hay una marcha y íbamos a marchar, y íbamos con pancarta. El propósito no era, esta tarde vamos a cerrar calle 50, esta tarde vamos a cerrar la Panamericana, esta tarde vamos a cerrar la calle por donde caminan las ambulancias, la comida del pueblo. ¿Y qué conseguimos con eso, no? Yo entiendo a veces que la primera reacción siempre sea cerrar calle. Esa parte de la reacción de cerrar calle, en un país como el nuestro la entiendo, pero que se haya prolongado a sangrarnos como país porque no hubo diálogo, porque no hubo propuesta, y la falta de liderazgo del gobierno en entender que tenía que ser el garante del diálogo, de la comunicación, y que la mesa no fuera la consecuencia, fuera el vehículo natural desde un comienzo, así como la voluntad del presidente, que no habla de corrupción, ¿verdad? Que no habla del sacrificio que le toca hacer al Estado, que le toca hacer al gobierno, que no se ha sacrificado. Son los únicos que cobraron en todo momento, mientras los que pagamos impuestos tuvimos que mantener gastos, cuentas y hasta apoyar más allá de lo que el ridículo subsidio que se dio daba, porque no nos sentíamos en condición moral de simplemente decir, allá ve a coger tu bono. Entonces, hemos estado por un periodo tan duro y el Estado ha estado como en otro planeta, el gobierno ha estado en otro planeta. Una pregunta, después de esta crisis,
la izquierda tiene más o menos posibilidades que las que tuvo en el Yo 2019? espero que quede clarísimo, que tendría mucho menos. No se están inscribiendo ni como partido por primera vez en 20 años. Es decir, que es muy posible que no haya ni siquiera candidato. Entonces, y uno empieza a comprender, ¿será que detrás de eso andan? Que ya no pueden ni siquiera tener las firmas para inscribir el partido y lo único que les queda es sembrar el caos. Está en el libro, está en el libro. Estamos hablando de una persona que se dice marxista, no estamos insultando a nadie. El que dice que es gay, y yo le respeto su condición. El que dice que es marxista, yo le respeto su condición. Pero espérate, eso no es una condición. Bueno, también es lo que tú crees, como tú te sientes. Entonces, lo que estoy diciendo es que no estoy ofendiendo a nadie al decirle marxista, ¿no? Esto ya dejó de ser una forma peyorativa de referirse a una persona. Por eso hice esa referencia, ¿no? No lo es de ninguna manera. Entonces, como marxista, ¿cuál es el credo del marxismo? Guido, Bueno, ¿estás aquí todavía? Sí, claro. Marco, hay un tema que quiero tocar que es ineludible, porque es una preocupación que nosotros venimos esbozando desde la pandemia, casualmente. Las escuelas están cerradas porque los profesores se sumaron a las protestas, y decidieron una huelga indefinida. Solamente hay un grupo pequeño de profesores, de dirigentes, en la mesa del diálogo. El resto pudiera estar perfectamente dando clases. El presidente, que no se había pronunciado durante prácticamente 3 semanas, se pronunció finalmente ayer con un llamado casi que implorando que regresen a clases. Si tú fueras, y esa es la pregunta que quiero hacerte puntualmente, si tú fueras el presidente de la República ante la situación de hoy de las escuelas cerradas, ¿cuál fuera el llamado que tú harías? Yo creo que hay que distinguir en lo que es a veces una protesta corta, puntual, una marcha que pidieron que se llevaran un día. A cada rato lo hacen los maestros, lo han hecho. Lo que estamos viviendo, hay que poner las cosas en una circunstancia. El país está en crisis, una crisis que no puede dejar de último el tema financiero económico. Nadie puede en este país estar cobrando sin trabajar. Hay una diferencia entre los productores que están dejando de llevar su producto, dejaron, pues gracias a Dios esto se ha superado, dejaron de llevar su producto, que se sacrificaron, que pusieron sus camiones, no sé qué. Esa gente estaba sangrándose, estaban perdiendo. ¿Qué pierde el que protesta con el salario metido por hacer algo que no está haciendo? Yo creo, le hablo a la dirigencia de estos gremios, a la conciencia, porque esto es un cuerpo que tiene una dirección, ¿verdad? Que uno tiene que preguntarse también ese liderazgo, qué orientación y qué intenciones tiene. Porque yo estoy seguro que ningún maestro se siente cómodo en este momento. Nadie se puede sentir cómodo con esto. Yo hago un llamado, por supuesto que el llamado también lo hago porque es lo más civilizado, cuando tú me preguntas eso. Pero yo creo que el Estado tiene en un momento dado que tomar orden. Mira, el que sabe que no puede cobrar sin trabajar, como el resto de los seres humanos, no estoy diciendo nada injusto, nada ilegal, nada arbitrario, hasta enfermo va a trabajar. El que me dijo un día un chichero que estaba vendiendo chicha y que no sabía si tenía COVID, pero que sus hijos, ¿verdad? Reciente, esto por supuesto en esta época del COVID ligero, que la gente se la juega más. Dice, pero mis hijos dependen de que yo salga a vender la chicha y a vender la empanada. Si los seres humanos dependieran de eso, estoy seguro que comprenderían que lo que se está haciendo acá, me refiero, si todos los seres humanos, se entendería que lo que yo estoy diciendo no es ni incorrecto, ni para perder el voto de los profesores, no estoy buscándolo ni en campaña, estoy siendo simple y sencillamente honesto. Aprecio, respaldo, marché en algún momento hace tanto tiempo que sería la época de Ñaupa, en respaldo de causas de maestros y con profesores, que ha sido siempre un gremio valiente, entregado, que le debemos mucho al sistema democrático. Pero en este momento, después de 2 años, que le hemos restado a la juventud y al futuro de este país la incapacidad de tener una formación que otros países sí la tuvieron. Y en eso falló el gobierno también. En eso falló el gobierno porque simple y sencillamente
el modelo de educación a distancia por Internet en un país en que el Internet se lo robaron en el 80% del país. Era un pecado. Yo llegaba a mi finca y los hijos de los empleados me pedían el celular para hacer una tarea y que les iban a poner mala nota y no tenían ni señal y estábamos buscando un lugar para buscar. Esa etapa la vivimos, ¿ustedes se acuerdan? Obligar a la gente humilde a buscar un móvil. Venimos de todo eso. Estos 2 años han sido una calamidad. ¿Cómo me duele mi país? ¿Cómo me duele lo que ha pasado en el mundo? ¿Cómo me duele que le estemos dejando una cicatriz al futuro del país? No porque hay un recuerdo, porque las guerras son cicatrices. ¿Cuánta gente, grandes ciudadanos del mundo nacieron, que salieron de los campos de concentración, de la persecución y del horror de la Segunda Guerra Mundial? Y sí van a formar nuevas generaciones que llevarán este recuerdo, pero también irremediablemente, como todas las guerras, en esta guerra que vivimos contra esta serie de cosas que a veces uno no sabe ni cómo llamarle la arbitrariedad, estamos dejando a un país herido, lastimado, que no cree en sí mismo y a una juventud poco formada, que no va a tener el futuro de competir, la capacidad de competir en igualdad de condiciones. Nosotros nos tenemos que ir a un cambio, pero a mí me gustaría preguntar, antes de irnos a ese cambio, si usted fuera presidente, ¿qué medida presentaría en este momento para calmar las aguas y levantar esta... Me encanta la pregunta, no sé si la puedo responder ya o después. No, pero, ya. Bueno, yo mandé voy a ser consecuente, Flor. Primero, medidas que no tendría que haber vivido la crisis esta y que invariablemente las repito. Y otras que sí son circunstancias de la crisis. Y yo voy a ser consecuente con un artículo tipo carta que le escribí al presidente hace 3 días y que circuló en algunas redes sociales. Vuelvo a hablar del tema de voluntad, ¿verdad? Separar los temas que son de voluntad, que son los que tienen que ver con esa pregunta que tú me haces. Sin duda, el gobierno tiene que negociar con la Asamblea la reducción del costo y del presupuesto de la Asamblea. La Asamblea no está conformada por ucranianos, bolivianos, argentinos, son panameños, que por casualidad la mayoría son del mismo partido que el presidente de la República. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos favores no le habrá hecho el presidente? Yo fui legislador, yo sé, diputado, yo sé perfectamente que cuando están en el gobierno los diputados interactúan con los ministros, con el presidente. ¿Cuántos favores? ¿Cómo le puede costar al presidente Cortizo decir, señores, voy a darle orden al ministro de Economía y Finanzas de cortar el presupuesto de la Asamblea? Yo sé que no lo puedo hacer arbitrariamente. Me gustaría concertarlo con ustedes. Esto simple y sencillamente es inmoral, no puede continuar. No le podemos apretar el cuello a los panameños. La gasolina, los $2. Estos que dicen que consiguieron, es como una aspirina para alguien que tiene cáncer. La aspirina no es una medicina. La aspirina es una medicina para que no te duela lo que te está matando por dentro. Esos $2 los tiene que pagar el país, el pueblo. ¿Y de dónde van a salir? Sacrificando inversión pública para hospitales que necesitamos, para educación, para arreglar los huecos de las calles que no arreglan. Entonces hay que buscar reducir el costo del Estado. Número 1, Flor. Lo primero que yo haría es mostrar sacrificio. Y ese sacrificio se muestra con una muestra real de reducción del gasto público, eliminando los viajes, los viáticos, eliminando las contrataciones eventuales, eliminando los alquileres y por supuesto eliminando de salida. Lo primero que haría, mira lo ridículo, decir que vamos a jubilar, qué bonito, porque en el cálculo de la jubilación se van a caer de otro partido, más no los 30 y pico mil que se nombraron durante los 2 años y que no debieron haberse jamás nombrado una persona después de marzo del 2020, cuando este país entró en coma, en unidad de cuidados intensivas, que el Estado, el gobierno haya seguido en parranda. No solo se saciaban de licitaciones brujas y de sobrecostos sin tener que cumplir con las leyes de transparencia, sino que encima siguieron nombrando. Entonces eso hay que revertirlo inmediatamente. Los 30 y pico mil panameños que están en contratos, que no están trabajando, las botellas, el Estado tiene de a dónde sacar millones de dólares para poder compensar, por ejemplo, buena medida, el costo ese que nos va a tocar pagar
que nos va a tocar pagar de los $2, que no crea nadie que no se los debemos a alguien. Sí se lo debemos, lo que pasa es que no lo está pagando el consumidor, pero el Estado los va a pagar. Y el Estado, repito, como dije hace un rato, el ejemplo del ex primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, cuando le recordaba a sus ciudadanos que la plata del gobierno, del Estado, era la plata de ustedes. Mi plata viene de ustedes. Ustedes son mis consumidores. Ustedes son los que pagan impuestos. Entonces todo eso lo tenemos que pagar. Y el Estado tiene que sacrificarse. Nos tenemos que ir a un cambio. Ya volvemos y despedimos el programa. No se vayan.